Hola a todos y bienvenidos a este video. Mi nombre es Omar Gudiño, soy fundador de Educateca. ¿Sabías que Linux es uno de los sistemas operativos más utilizados a nivel de servidores web en todo Internet? En el día de hoy compartiremos con ustedes un video donde les mostramos cómo hardenizar nuestro servicio SSH de tal manera de que puedas tener un servicio seguro, ya sea que lo tengas dentro de tu red local o expuesto a internet, aunque mi recomendación muy personal es evitar tener servidores con puertos administrativos en internet disponibles. Sin embargo, aquí le mostramos cómo asegurarlo y cómo tenerlo disponible. Ahora, principalmente no hemos agregado lo que es la parte intencionalmente de actualización en sí del paquete por el hecho de que, como existen muchas distribuciones de Linux, en cada una de las distribuciones esto puede cambiar. Sin embargo, una de las mejores prácticas y de las primeras que deben de hacer es de mantener este protocolo siempre actualizado. Recientemente en febrero salió una vulnerabilidad y aunque su proceso de explotación no es tan sencillo, a pesar de que la vulnerabilidad indica de que el proceso de explotación o la complejidad es baja, la realidad es que en la práctica no es tan simple, principalmente porque esta indica que tiene un remote code execution. La realidad es que en la práctica no se ha demostrado todavía que esto es posible. Lo más que se ha alcanzado es hacer algún tipo de negación de servicio. Sin embargo, su última versión ya está disponible con el error corregido, así que corre y actualiza. Y además de eso, aplica las prácticas que te vamos a estar mostrando en este video para organizar tus servicios SSH en Linux. En el video de hoy voy a estarles mostrando un poco sobre cómo asegurar nuestro servidor SSH utilizando algunos mecanismos, haciendo hardening en lo que es el propio servicio, y vamos a estar viendo dos cosas. Por un lado, lo que es el proceso de conexión haciendo uso de llaves SSH. Yo soy totalmente partidario de utilizar llaves SSH en todo momento y utilizando la llave privada protegida por un password para evitar de que si esta llave privada queda en manos de un tercero que no pueda hacer conexiones hacia los servidores si no posee el password, obviamente que el password no sea 1, 2, 3, 4, 5. Eso es importante tenerlo claro. Eso por un lado. Por otro lado, también vamos a estar viendo cómo yo puedo mejorar mi protección en caso de que utilice Password Authentication, como utilizando un segundo factor de autenticación. ¿Sí? Este segundo factor de autenticación que vamos a estar utilizando es justamente lo que es el Time-Based Token, que es utilizando directamente el Google Authenticator. Sin más bla bla, vamos directamente al video para que veamos ya cómo hacer este proceso de hardening y los dos métodos de autenticación. Para la prueba del día de hoy vamos a estar utilizando Movaxerm como herramienta de administración. Existe PuTTY, existe Movaxerm, existen muchísimos. Sin embargo, a mí me gusta mucho Movaxerm por la facilidad que me da. Viene con un emulador. Si yo le doy aquí iniciar una terminal local, es lo que me va a generar es un emulador con, digamos, una shell bastante reducida. Sin embargo, es súper funcional para lo que vamos a estar realizando en el día de hoy. Y la realidad es que para conectarte por SSH a un servidor desde esta terminal funciona perfectamente bien. Entonces, bueno, vamos a generar nuestro par de llaves para establecer la conexión SSH. Entonces, para eso, desde la misma terminal de Movaxerm, yo voy a ejecutar el comando que se llama SSH keygen. Listo. Esto va a iniciar lo que es el proceso de generación de mi par de llaves pública y privada utilizando RSA. Lo primero que me va a preguntar es el nombre de la llave. Si ustedes tienen múltiples llaves dentro de su servidor, en este caso tienen que cambiarle el nombre. De lo contrario, yo lo dejo con uno solo, porque cuando me vaya a conectar SSH al servidor, él va a buscar siempre el archivo que se llama id-rca. ¿Pasa algo si le cambio el nombre y me necesito conectar? No, simplemente le pasas el parámetro "-i" espacio el nombre del archivo y él automáticamente va a leer esa llave privada y va a establecer el proceso de conexión. Entonces voy a dejarlo con el mismo nombre. Aquí me pregunta un passphrase. Esto es súper importante por el hecho de que este passphrase es el que va a utilizar para proteger la llave privada. Cada vez que intentes conectarte a un servidor SSH utilizando esta llave privada, te va a solicitar el password que justamente la protege. Entonces voy a colocar la llave que voy a utilizar para protegerla. Les recomiendo que el password que vayan a utilizar para proteger la llave privada lo almacenen en un key store, un KeePass o la herramienta que más les guste. Perfecto, listo. Ya entonces en este momento he generado mi llave. ¿Cómo yo subo esa llave a mi servidor que está en este caso, que está en mi red interna y estoy conectado por VPN? Para eso voy a pasarle el comando ssh copy id
espacio, el usuario, y ya yo tengo un usuario precreado, 192.168.101.106. ¿Qué es lo que me va a pedir? Me va a pedir que le indique cuál es el password de ese servidor, porque en este momento lo que él está copiando justamente, si se dan de cuenta, él automáticamente, yo nunca le dije el nombre del archivo, él automáticamente buscó y dice, ok, encontré el id-rca.pub, y él sabe que esa es la pública, y esa es la que él va a subir directamente a nuestro authorized keys, o las llaves públicas que están autorizadas. Y con mi privada es que él va a hacer el proceso de matching, y si coincide durante ese proceso de verificación, entonces permite lo que es el proceso de conexión. Entonces aquí voy a colocar el password. Esto que me está pidiendo aquí es el password del servidor al cual me voy a conectar para copiar la llave. Listo. Aquí dice ya que una llave ha sido agregada. A partir de aquí, ya para conectarme, yo simplemente voy a hacer un SSH o Gudino @192.168.101.106. Vamos a darle unos segundos. Aquí me está pidiendo la clave con el que protegí mi llave privada. Listo. Ya en este momento estoy conectado, pero aquí no termina todo. Necesitamos realizar lo que es el proceso de hardening. Muy bien, para el proceso de hardening lo que vamos a hacer es modificar el archivo de configuración del servicio SSH. Para ello voy a estar utilizando VIM. Entonces aquí voy a hacer un sudo vi de etc ssh de config. Aquí le voy a colocar el password. Perfecto, entonces, ¿qué cosas vamos a modificar aquí? Me voy hacia arriba, vamos a ir desde arriba revisando. Ok, una de las primeras cosas que a mí me gusta cambiar en servidores, principalmente cuando obligatoriamente tiene que estar expuesto a internet, es cambiarle el puerto de conexión. ¿Por qué? Porque los robots están programados con puertos definidos para buscar en la mayoría de los casos. Muy rara vez un robot va a estar escaneando los 65.535 puertos expuestos en internet. Eso es muy raro que eso suceda. Normalmente tienen como que los 110 puertos más utilizados y esos son los puertos que escanean. Entonces, a mí me gusta para hacer la tarea un poco más difícil a bots que estén en internet utilizar puertos altos. Recordemos que tenemos, repito, 65.535 opciones para utilizar. Y en mi caso yo voy a utilizar las 62.323. Ese va a ser el puerto que yo voy a utilizar. Recuerden que obviamente no, en el lado de su firewall, lo que estén utilizando para permitirles el acceso a su servidor, tienen que asegurarse de que tengan ese puerto abierto, ¿no? En el firewall, de lo contrario van a automáticamente bloquearse. Incluso antes de hacer este cambio, voy a salir de aquí un segundo, voy a hacer una práctica que es hacer un backup. Vamos a hacer un backup. Vamos a hacerle... Perfecto, listo. Entonces, ya tengo mi backup, sudo. Si ya tengo un respaldo por cualquier cosa que suceda. Entonces aquí vamos nuevamente a cambiar el puerto y voy a utilizar el 62.323. El Max Authentication Retries. Vamos a colocarlo en 10. Máximas sesiones. No voy a dejar más de 2 sesiones por el hecho de que yo no debería de tener un montón de sesiones abiertas basado en un mismo... primero, la cantidad de administradores que tenemos y segundo, desde dónde, cuántas veces nos vamos a estar conectando, ¿no? Entonces esto lo puedo bajar a 3, en mi caso, obviamente. Entonces, permit root login, no vamos a permitir que el root tenga conexión por SSH. Si alguien necesita, por alguna razón que sea, conectarse hacia el usuario root, que se conecte con su usuario convencional y luego salte o escale hacia root. De ser necesario, vamos a habilitar el modo estricto. Por acá vamos a estar también habilitando lo que es el acceso utilizando llaves públicas. Vamos a colocarlo como que sí. Hay algunos de los cambios que voy a estar realizando aquí que para la prueba de doble factor de autenticación utilizando Google Authenticator voy a necesitar volverlo a habilitar por el hecho de que justamente ahí voy a necesitar un password y el segundo factor de autenticación. Entonces, ¿qué otra cosa vamos a habilitar por aquí? Password Authentication. Aquí le vamos a decir que no, porque el hecho de que en este momento me quiero conectar por llave. Permitir password vacío tampoco. ¿Qué otra cosa vamos a permitir por aquí? Esto no lo necesito todavía. Vamos a bajar a ver qué más hay por aquí. X-Forwarding. Si mi servidor no tiene ningún tipo de aplicación que sea necesaria llamarla por interfaz gráfica, esto lo podemos dejar en no, sin ningún problema. ¿Qué otra cosa aquí? Permitir TCP Forwarding. Esto no lo necesitamos. Esto no lo necesitamos. Gateway Ports no lo necesitamos.
Hay ocasiones donde pudiésemos incluso limitar un poco más lo que es el acceso creando un grupo y que solamente aquellos usuarios que pertenezcan a ese grupo puedan acceder al mismo. Eso lo hacemos, por ejemplo, con el parámetro que puedo colocar aquí. Si quisiera permitir únicamente a un usuario, yo pudiese colocar aquí allow users, espacio y el nombre del usuario. Pero esto no es factible. ¿Por qué no es factible? Porque si tengo 10 usuarios, tengo que crear usuario 1, usuario 2, usuario 3, usuario 4, usuario 5 hasta usuario 10. Entonces, en el caso de que yo lo que quisiera hacer es agregar un grupo, simplemente me voy aquí, le doy allow groups y simplemente le voy a colocar aquí SSH users. Ese va a ser el nombre del grupo que voy a utilizar. Lo que podemos hacer es especificarle al propio archivo de configuración, mira, los algoritmos que vas a utilizar van a ser estos. Voy a agregarle un parámetro adicional que es referente a la versión SSH versión 2, nothing else. Voy a reiniciar el servicio, sudo systemctl restart SSH. Entonces vamos a crear el grupo, vamos a hacer el group add SSH users, sudo, listo. Entonces ya creé mi grupo. Entonces vamos a hacer un user mode -AG, listo. Vamos a hacer un ID de Obudino y efectivamente aquí ya podemos ver de que Obudino pertenece a SSH user. Me parece excelente. Ahora vamos a intentar hacer el proceso de conexión. Aquí hace todo el proceso de verificación y efectivamente ya estamos conectados a el servidor SSH. Aquí intento hacer un X11 forwarding y le digo denegado porque en los archivos de configuración así lo colocamos. Entonces, de esta manera nosotros podemos asegurar lo que es la conexión SSH. Vamos a la segunda parte del video, que es sobre cómo habilitar el segundo factor de autenticación utilizando el time-based, específicamente usando la herramienta Google Authenticator para permitirme que luego de colocar el password me pida el token generado por la herramienta o por la aplicación desde nuestro mobile. Entonces, para ello necesitamos modificar ciertos parámetros dentro de lo que es el archivo SSH. Dos de los parámetros que necesitamos cambiar, uno es que obviamente como voy a usar doble factor de autenticación, por un lado el password y por otro lado lo que es el token generado por el Google Authenticator, necesito permitir la autenticación por password. Entonces tengo dos opciones. Lo coloco aquí en Password Authentication, yes, o coloco aquí que simple y sencillamente lo comento. Simplemente le agrego un pound al principio para comentarlo y automáticamente cuando reinicie el servicio, él va a identificar de que estás utilizando password, que es como que la regla sí o sí, si no está colocado un parámetro al contrario. Y lo segundo es el Challenge Response Authentication, colocarlo como yes, para que esto nos permita entonces realizar, ¿no?, ese proceso, tomar ese segundo challenge o ese segundo factor y así realizar el proceso de autenticación. Este es uno de los cambios que tenemos que hacer y esto se aplica ya a lo que es al nivel del servicio SSH, sudo systemctl restart SSH. Listo, ya en este momento se ha aplicado el cambio. ¿Qué es lo siguiente? Necesitamos instalar lo que es la librería o la tool necesaria para habilitar Google, para poder habilitar el Google Authentication. Sudo apt-get install lib pam Google Authenticator. Esto es lo que necesitamos instalar. Voy a pasar el parámetro -y para que no me pregunte nada y simplemente ejecute el proceso de instalación. Si es la primera vez que acaban de instalar un servidor, probablemente no, en la mayoría del caso, si tienes un repositorio viejo o necesitas actualizar tu repositorio local, tienes que hacer un apt-get update primero y luego hacer el proceso de instalación. Entonces aquí ya arrancó lo que es el proceso de instalación, ya está instalado el Google Authenticator, pero para que funcione necesitamos aplicar algunos cambios directamente en lo que es la configuración del PAM. Para ello vamos a hacer un sudo vi de etc pam.d ssh. Listo, entonces me voy a desplazar hasta el final del archivo. Cuando ya estoy en el final del archivo voy a agregar unos parámetros adicionales para que justamente permita lo que es la autenticación utilizando el Google Authenticator. Entonces, ¿qué otros parámetros vamos a colocar aquí? Es out de autenticación, required, _authenticator,
.so y out required permit.so. Vamos a empezar a lo que es el proceso de configuración de Google Authenticator. Para ello simplemente lo invocamos como Google Authenticator y él nos va a preguntar ciertos parámetros. ¿Quieres habilitar el factor de autenticación utilizando Timebase? Y le vamos a decir que sí. Esto nos va a generar un token. Entonces aquí estoy buscando en mi teléfono el Google Authenticator y en su Google Authenticator, una vez ya instalado, simplemente escanean el QR, listo, ya escaneé mi QR y eso me genera inmediatamente un número que es el token que justamente le está esperando que yo le indique en esta parte. Entonces aquí le voy a colocar el token que ya me cambió, 806-755. Vamos otra vez, 806-755. Listo, ya me lo generó. Desea permitir que múltiples usuarios utilicen el mismo token de autenticación. Vamos a desactivarlo porque un token debería ser para un solo usuario. Entonces, si yo voy a establecer 3 conexiones hacia el mismo servidor utilizando el mismo usuario, cada uno con su propio token. Entonces, aquí él me dice que el token va a ser generado cada 30 segundos en orden de compensar lo posible. Esto lo que va a hacer es que va a hacer una regulación en cuanto al tiempo. ¿Cuánto tiempo va a perdurar o va a poder utilizar un token? ¿Por qué? Porque hay ocasiones donde la hora, y esto es importante, como esto es time-based, la hora que tiene el servidor debe de coincidir dentro del rango con la hora que tiene directamente mi dispositivo en el cual estoy registrando el token. Entonces justamente esto lo que está diciendo es que esto va a permitir que el tiempo más o menos esté entre 4 minutos entre el cliente y el servidor, que haya más o menos ese tiempo de diferencia, ¿no? Entonces, algo que por lo menos en el caso de los servidores, apenas yo los instalo, ¿qué hago? Le configuro el NTP, le sincronizo la hora, le coloco el time zone para que coincida con mi hora y mi time zone. Entonces aquí le voy a dar que sí. Si tu computadora no está jardinizada para ataques de fuerza bruta o intentos de conexión, tú puedes limitar el rate a 3. Igualito ya lo habíamos aplicado. Vamos al intento, me voy a desconectar de aquí. Ok, aquí voy a intentar conectarme entonces utilizando mi usuario. Ajá, necesito hacer una segunda cosa. Entonces voy a mover la llave que tengo allí a .ssh otro aquí. Eso es para evitar de que por default se vaya a buscar la conexión por llave, ya que la va a encontrar, ¿no? El puerto era 62323. 623. Puerto era 62323. Va a hacer conexión, me va a pedir el password, coloco el password y aquí vamos a ver que otra vez me va a pedir el password y otra vez me va a pedir el password hasta que simplemente se rompe la conexión. ¿Por qué se da eso? Porque nunca se envía el token. Entonces él se queda esperando el token. ¿Cómo sé que eso es cierto? Muy sencillo. Si yo hago un sudo tail -f, a mí no me crean. Vamos a las pruebas. Vamos a hacer un var logout.log. Aquí vamos a estar viendo de que dice falló la autenticación por password. Aquí ya excedió, pero aquí es el punto clave, que aquí dice, ok, falló el password, pero ¿por qué? Invalid verification code. Y si se dan de cuenta, nunca me pidió el verification code. Entonces, para establecer la conexión SSH hacia ese servidor, me voy a ir aquí a sesión, voy a ir a SSH, y aquí en SSH voy a colocar entonces la IP del servidor 192.168.101.106. Le voy a especificar el username o Udino y el puerto tengo que colocárselo aquí también. 62323. Listo. Y aquí le vamos a dar entonces OK. Aquí me va a preguntar, mira, es la primera vez, etcétera, etcétera. Vamos a decirle que sí, me va a pedir el password. Y aquí ya me está pidiendo mi código de verificación. Vamos a desbloqueando mi teléfono en este momento. Esperen unos segunditos. Ya va. Ok, aquí tengo mi token. Listo. Y hecho. Recuerden que siempre que vayan a estar trabajando con lo que es el servicio SSH, tener una sesión abierta, justamente como lo vimos durante la sesión, tenerla abierta y entonces en otra pestaña aplicar los cambios, reiniciar el servicio de tal manera que la sesión suya no va a morir. Entonces usted mantiene esa sesión ahí establecida, aunque haya reiniciado el servicio. Entonces, una vez ya el servicio se reinicie, si todo quedó bien, perfecto, y si no quedó bien, aplica su cambio y continúa adelante. Y lo otro que también les recomiendo, vuelvo repito, tener su archivo de backup por si las moscas. Configuraron algo mal, cambiaron algo mal.
De las dos métodos de autenticación que hemos visto, el uso de doble factor de autenticación y por otro lado lo que es el uso de el SSH Key, yo honestamente prefiero 100% el uso de las llaves SSH y proteger la llave privada por un password. Y aunque digamos que no tenemos un doble factor de autenticación aquí, porque lo único que tenemos es algo que tenemos, something you have, que es el par de llave, y que el password que protege la llave, digamos que no está dentro de lo que es el proceso de autenticación, es algo con el que estás protegiendo la llave, pero todavía no ha iniciado la comunicación contra el servidor. Entonces, sin embargo, cuando ya estamos dentro del servidor, si queremos escalar o hacer alguna tarea de mayor privilegio, tienes que saber el password del usuario. O sea que, aunque secuestres la llave y digamos que por descuido no le pusiste un password y estás dentro y quieres escalar a root, tienes que saber tu password. Sí o sí. Al menos que, no sé, que hayas utilizado como password 1, 2, 3, 4, 5 porque dices, ok, tengo un par de llaves, así que le voy a poner 1, 2, 3 de password. Ahí sí, bueno, ahí no hay mucho que hacer. Así que, pues nada, espero que les haya gustado y que les sea de mucho provecho y que puedan jardinizar sus servidores Linux. Chao.